de masa. Pero decíamos que una alta frecuencia de operaciones de separación en las industrias de procesos químicos son operaciones con transferencia de masa y dentro de ellas la destilación. Si ustedes analizan la mayoría de los procesos y especialmente los procesos que son relacionados con la industria de refinación y petróleo, la industria petroquímica, vamos a encontrar una alta presencia de unidades de destilación. Y dijimos que esas unidades de destilación debemos preferir que sean unidades de destilación ordinarias que nos permiten obtener sustancias de alta pureza. Alta pureza no quiere decir que podemos obtener sustancias completamente puras. Ninguna unidad de destilación nos puede generar sustancias completamente puras, eso requeriría unas torres infinitas. Sustancias completamente puras las podríamos lograr con operaciones de transferencia de masa no convencionales, como la separación con membrana, por ejemplo. En algunos casos, en particular, cuando necesitamos obtener esas sustancias de alta pureza, entonces las concentramos, las llevamos hasta alto nivel de pureza y después entonces usamos una operación de purificación. El caso que les he mencionado y que se usa hoy a nivel mundial para la producción de alcohol anhidro, que se usa como un ingrediente para producir mezclas de gasolina y etanol, ¿sí? El alcohol que se necesita para mezclar con la gasolina tiene que ser alcohol anhidro. Porque si no es alcohol anhidro, si yo le echo al tanque de gasolina, le echo gasolina y le echo alcohol con agua, pues allí se me van a generar dos fases. Una fase rica en agua por la insolubilidad que tienen los productos de la gasolina en el agua, ¿sí? Una fase rica en agua y otra fase rica en compuestos orgánicos, hidrocarburos. Y ese problema se me va a revelar en el funcionamiento del motor, porque la mezcla de agua, que como es mucho más densa que la de los hidrocarburos, entonces en el tanque esa fase se va a ir para el fondo y por allá en el fondo es que está justamente la entrada al sistema de admisión de gasolina para el motor. Entonces llegaría un momento en que al motor le estaríamos inyectando a la cámara de combustión no la mezcla gasolina con etanol, sino la mezcla de agua con algo de etanol disuelto, y pues lógicamente no nos funcionaría, no podría funcionar, y por eso es que se requiere alcohol anhidro para que cuando se alimente allá no se generen esa separación de fases. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues, el alcohol que normalmente es producido vía fermentativa se lleva a un nivel de concentración muy cercano a lo que se conoce como alcohol industrial, y después ese alcohol industrial se lleva a unas unidades de absorción con zeolita, precisamente para purificar el alcohol, eliminar el agua, se absorbe el agua se absorbe allá en esos tamices moleculares y así producimos alcohol anhidro. En dos proyectos que yo dirigí para la eliminación, para la deshidratación del etanol, que lo hicimos en fase de vapor y en fase gaseosa, producimos alcohol anhidro del 99.99999. Estamos hablando pues, de alta pureza. ¿Ok? Entonces, como hay una alta frecuencia de unidades de destilación, entonces esos subsistemas de destilación, nosotros tenemos que definir cuál debe ser la secuencia, ¿eh? ¿Cuál debe ser la secuencia que deben tener esas unidades? Y para eso vamos a ver que existen unos métodos. Hay unas heurísticas muy generales que son estas que aparecen aquí declaradas. Justamente el sistema que presenté allá en el ejemplo, recuerden que mostré dos alternativas, esas dos alternativas las construí con esta lógica, con estas, con estas heurísticas. ¿Mm? ¿Qué es lo que dicen las heurísticas? Nos pueden servir de guía cómo voy definiendo las unidades. Mire lo que dice, y ustedes se ponen a ver en muchas de estas recomendaciones, hay una lógica, y generalmente es de seguridad, pero también es de naturaleza económica, ¿cierto? Y de factibilidad. Separar primero sustancias
térmicamente inestables, corrosivas o reactivas. Ese es un criterio. Entonces, por eso necesitamos saber cuáles son las características de todas las sustancias para ver si efectivamente tienen estas condiciones, estas características. Remover productos uno por uno como destilado, obtener los productos en el producto de cabeza. Ya lo mostré, que aparecía primero acetaldehído, después el acetato de vinilo y después el de cabeza, el ácido acético, y en esa última torre por los fondos se obtenía agua. Se estaba aplicando esta heurística, ¿sí? Separar primero las sustancias con un mayor porcentaje molar en la mezcla. ¿Y qué sentido tiene eso? Pues, lógicamente, disminuir la carga en las unidades que siguen. Si yo elimino, si yo saco la mayor cantidad, pues los flujos se van a ir disminuyendo y el tamaño de los equipos, las inversiones y los costos de operación van a disminuir. Separar sustancias en orden decreciente de volatilidad. Separamos primero el más volátil, como aparecía allá. Observen, el acetaldehído era más volátil, lo separamos primero, después el acetato de vinilo y por último el ácido acético. ¿Sí? Dejar separaciones que generen productos de alta pureza para el final, ya dijimos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Para el final. Favorecer cantidades cercanas a flujos equimolares. Esta heurística es muy difícil de cumplirla muchas veces. Pero esto es como una guía general, ¿sí? He dicho que hay unos procedimientos, hay una propuesta del señor Nakheel Liu para organizar algunas heurísticas y seguir, eh, tomar decisiones con cierta lógica. En ese método que él propone, ahora lo vamos a ver, eh, propone que se desarrollen 5 etapas para hacer esa eh, definición de la secuencia. ¿Sí? En la etapa 1, los métodos de separación, que propone allí 2, ahora vamos a ver. La etapa 2, una heurística relacionada con el diseño. La etapa 3, una heurística, y la etapa 4 relacionada con las que son las separaciones esenciales, iniciales y las finales. Y la etapa 5, una heurística relacionada con los compuestos, ¿cierto? Que ahí hay 2. Este señor, digamos, propuso como una secuencia de aplicación de heurísticas para poder llegar a esas configuraciones. Pero hay otros métodos que conocen como métodos evolutivos, no los vamos a trabajar aquí. Otros métodos que involucran programación dinámica, por poner en términos matemáticos ese problema de organización de los sistemas de separación y resolver el modelo matemático para obtener cuál es la secuencia óptima. Y hay otros métodos que vamos a presentar aquí, 2, que usan lo que llama una función de evaluación. Recuerda cuando presentamos el concepto de función. Una función de evaluación que informe la favorabilidad o una característica de beneficio particular que nos provea una secuencia. Entonces, se organiza la secuencia, se evalúa esa función en términos de la secuencia, y aquella que tenga el valor más alto o el valor más bajo, dependemos justamente cuál es, perdonen ahí la muletilla. Entonces hay uno que tienen unos índices de energía que tienen que ver con los consumos energéticos, o el precio marginal, el costo marginal, más que el precio, el costo marginal que se produce, pensando en que hay que disminuir los costos de inversión y los costos de operación. Y hay unos métodos analíticos muy exhaustivos para eso. Nosotros nos vamos a ocupar y en el curso vamos a trabajar y a usar esto, ¿sí? Le presento el método de Nakheel Liu, observen lo que había mencionado, es como una secuencia para ir decidiendo cuál sería el orden. Y termina al final utilizando un parámetro. Esta es una función, vamos a ver, parámetro que informa de la facilidad de separación, ¿sí? De la facilidad de separación que hay en la secuencia para cada una de las unidades. Esa no la vamos a usar, vamos a usar
el método CES y el otro, el método MB. Yo me voy a ocupar de describir en detalle el método CES porque en esta experiencia vamos a usar los dos para definir secuencias en conjunto de unidades de destilación ordinaria. El CES nos da una buena aproximación, el MB, que es mejor, pero nos va a servir para mirar la lógica. ¿De dónde viene este acrónimo CES? Viene justamente de lo que es el coeficiente de facilidad de separación. ¿Cómo determinamos? Esa sería una función que nos informe cuál es el coeficiente de facilidad de separación de las distintas unidades. Entonces, el método consiste en ir definiendo de manera secuencial de un conjunto de unidades que nosotros definamos cuántas van a ser dependiendo de cuáles son las sustancias que yo quiero separar, las corrientes efluentes de ese sistema de separación por destilación ordinaria, Entonces la pregunta es, ¿cuál va primero? Y entonces hacemos unos cálculos de ese CES y decidimos cuál va primero. Y así vamos gradualmente estableciendo cuáles son las siguientes unidades que van a configurar la secuencia. Entonces vamos a ver que el procedimiento llega, ¿sí?, hasta un punto en donde nosotros definimos la primera y vamos aplicando de manera recursiva el procedimiento hasta tener la última unidad. En unidades que impliquen la separación de dos sustancias, pues ya se sabe que de esas dos sustancias pues va a haber una que va a salir por el fondo y otra por el tope, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a describir el procedimiento y voy a a explicar un ejemplo, dos ejemplos. Lo primero es, nosotros necesitamos ordenar las sustancias en orden decreciente de volatilidad para la mezcla. Entonces, yo tengo un conjunto de sustancias, calculo el coeficiente de distribución y el orden de volatilidad me lo informa el valor del coeficiente de distribución. Yo no tengo que calcular una volatilidad relativa, no. Cuanto mayor es el coeficiente de distribución a unas condiciones de presión y temperatura y composición, más volátil es la sustancia. Entonces, definimos a qué condiciones de presión y temperatura vamos a hacer el cálculo. Inicialmente se calcula las condiciones de salida a las condiciones que trae esa corriente o que tiene esa corriente. Ordenamos la sustancia y con ese A, B, C, D, lo que quiero representar es que A es la sustancia más volátil, le sigue B y esta última sería la menos volátil de todo. A eso nos referimos con el ordenamiento, primero. Después yo tengo que definir cuáles son las corrientes que yo voy a tener como corrientes efluentes. Y esas corrientes pueden ser sustancias casi puras. Yo podría tener una corriente con A, otra corriente con B y así sucesivamente. Pero no necesariamente. Yo puedo requerir solamente, digamos, no separar A y B. No me interesa separarlo, quiere decir que esa va a ser una corriente. ¿Sí? C lo necesito con cierto nivel de pureza, necesito separarlo de D y de D, por supuesto. Eso significa esa comita. D, E, y miren que estos dos últimos tampoco los voy a separar, no se requieren separar. O sea, que en ese sistema yo necesitaría una corriente que tenga B, una corriente que tenga fundamentalmente C, otra que tenga D, otra que tenga E y otra que tenga F. ¿Cuántas corrientes efluentes tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que mi sistema necesitaría 4 unidades de destilación. ¿Cuál es la primera? Entonces, ahí viene. Definimos para la primera unidad alternativas de unidades de destilación simples que tenga dos productos, un producto de cabeza y un producto de cola. Entonces, como ya sé cuáles son las corrientes y cuáles son las sustancias, miren para la primera unidad de destilación qué alternativas hay. ¿Sí? Y estas comitas me van a servir como referencia. Entonces, la primera es una unidad que me saquen el tope del producto AB y por los fondos esta mezcla. Mire que esta rayita lo que me está diciendo, este sería el clave liviano y este sería el clave pesado.
Este sería B el clave liviano y C el clave pesado. En el tope tendría AB y en los fondos la mezcla de esto. Esa sería una alternativa, que esa fuera la primera unidad. O puede que no, ¿sí? Que tengo esta alternativa. O sea, la mezcla voy a separarla por aquí. Que en el producto de cabeza tenga A, B y C y en los fondos este. Entonces, aquí tengo todas las alternativas. ¿Cómo defino todas las alternativas? Las comitas me van a decir, ¿cierto? Entonces tendría una, dos, tres y cuatro, las cuatro unidades que yo mencioné. La pregunta es, ¿cuál va primero? ¿Esta o esta? Para eso necesitamos calcular el CES. El que tenga un coeficiente de separación más alto, pues ese será el que nosotros privilegiamos. Entonces, especificamos la unidad simple de separación a la cerca calculando ese coeficiente, ¿cierto? Para cada una de las alternativas. Y elegimos la que tenga un mayor valor de CES. ¿Listo? Asumamos que esta fue la unidad que nos dio que tenía el mayor valor de CES. O sea, estaríamos hablando de esto. ¿Sí? O sea, esta sería la primera. Si esa es la unidad primera que va en la secuencia, quiere decir que en el producto de cabeza me va a salir este producto, ¿cierto? Estas sustancias que están aquí. Y en el producto de fondo me van a salir esto. Ya esto iría para una unidad binaria. Ah, no, si siquiera iría para una unidad binaria. Ese ya sería una corriente producto de mi sistema. Ya ahí lo obtendría. Entonces, ¿qué haría? Cogía este producto de cabeza y vuelvo y aplico, ¿cierto? ¿Cuáles serían las alternativas para esta mezcla? Y ahí tendría, ¿sí? Dos alternativas. AB, producto de cabeza, o ABC, producto de cabeza, y valoraría el coeficiente de facilidad de separación y definiría eso. Ahora, ¿cómo calculamos el CES, ese coeficiente? Ese coeficiente lo calculamos como el producto de estos dos factores, estos dos parámetros. F, que es la razón de flujo molar del producto de cabeza y el producto de cola. Entonces, tenemos que cuantificar cuánto sale en el destilado sumando los flujos de la sustancia que yo estoy considerando que van a salir allá. Cuánto sale en el fondo y hago la relación D sobre B o B sobre D. ¿Cuál tomo como valor de F? El que sea menor o igual a 1. Y ese es el valor. Y el delta lo vamos a calcular como la diferencia entre la propiedad física o química que vamos a utilizar para la separación. ¿Cuál recomiendo yo? Ya decían, usar la volatilidad relativa con respecto al clave pesado dentro de esa unidad de destilación que ya sabemos. Los que estaban en rojito ya nos estaban diciendo cuál es el clave liviano y cuál es el clave pesado, ¿no? Muy bien. Solo para casos excepcionales, ese delta lo hacemos igual a la diferencia entre los puntos de ebullición normal de los compuestos clave. El de más pesado menos el más liviano. Esto solamente es aplicable cuando tenemos mezclas que se acercan al comportamiento ideal, mezcla de hidrocarburos, digamos, homogéneos. Con eso calculamos el valor de CES y decidimos. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una mezcla A, B, C, D, ya ahí está ordenada en orden de volatilidad, propano, isobutano, N-butano, isopentano, ¿sí? ¿Cuáles son los productos que vamos a obtener? Como tenemos A, B, C, D, pues aquí los estamos definiendo, cada uno de ellos prácticamente puro, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que vamos a necesitar 4 unidades de destilación. Y esta es la composición. Entonces, mire que para decidir la primera unidad, esta sería el valor de F, ese sería el valor de la volatilidad relativa con base en los datos que se tienen a estas condiciones, y esto me daría el valor del CES, ¿cierto? Me daría el valor del CES haciendo la multiplicación, ¿sí? Esta es la segunda unidad, esta la tercera unidad, y esta la cuarta. Observen ustedes cómo esta tiene el valor más alto, y entonces esa sería la que se propondría como primera unidad para la separación, para el sistema de separación. Entonces, si esa es la primera unidad, quiere decir que nos hace falta esta otra, ABC, que la tomaríamos como la mezcla problema. ¿Sí? Aquí están los cálculos
de los valores de CES, cómo se calcularon para la primera, ¿sí? Y cómo se calcularon para la otra mezcla en particular. Ahí aparecen los valores. ¿Qué nos queda? Bueno, y ABC, ¿cómo lo vamos a separar? Tengo dos alternativas. Una primera que separa A de la mezcla BC o una segunda que separa la mezcla AB de C. ¿Cuál de las dos? Le aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, propano, isobutano, con las cantidades que tiene justamente en esa mezcla. Y con base en eso, calculamos el valor de CES y nos informa que es esta segunda unidad la que debe aparecer. Entonces ya tenemos definido cuál va a ser la secuencia. Esta sería la primera que decidimos, esta es la segunda. Esta que es la que iba por el fondo ya sabíamos que iba a separar D y E, y esta que iba a salir por la cabeza iba a separar A y B. Ahí tenemos la secuencia. Calculamos el CES para esta primera y la segunda. ¿Y esta por qué no las calculamos? Porque sabíamos que era una mezcla binaria y ya sabemos cómo se van a distribuir. A va a salir por el tope, B por el fondo, porque están ordenados en orden de volatilidad. ¿Sí? Este es otro ejemplo, ¿sí? Y lo he colocado aquí para ilustrar cómo yo puedo usar también la temperatura de ebullición normal, pero para estas mezclas, observen ustedes que pueden formar ¿sí? Soluciones muy cercanas a la realidad, en donde es válido entonces calcular el parámetro delta con base en las temperaturas de ebullición normal. Igual, aquí están, allá lo hicimos con fracciones molares, aquí lo vamos a hacer con flujos molares. Es indiferente. Si lo hacemos con fracciones molares, porque estamos tomando que un flujo total de una mol y el resultado es el mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con base en esta información, entonces tenemos todas las posibles combinaciones. Entonces ahí tenemos, ¿sí? La combinación. Tenemos 4 productos. 2, 3, 4, 5, 6 productos. ¿Sí? AB, una mezcla de esas dos sustancias. C prácticamente puro, de alta pureza, E de alta pureza, F de alta pureza. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que mi sistema debe estar conformado por 5 unidades de destilación. Y arrancamos precisamente por definir cuál es la primera. Pues cuáles son todas las alternativas. La primera alternativa, definiendo estos dos claves. La segunda alternativa, definiendo estos dos como clave. La siguiente alternativa, definiendo estos dos como clave. D como clave, y E como clave pesado. La tercera y así sucesivamente. Aquí están todas las alternativas posibles. Sí, la rayita lo que nos está centrando es quién es el clave liviano y quién es el clave pesado. Y los otros serían compuestos no claves. Entonces, mira que aquí vamos a usar como una medida del delta la diferencia de temperaturas y los cálculos de F sí es lo mismo. Y aquí tenemos una vez calculado que la primera unidad, esta primera alternativa es la que tiene mayor valor de C y esa sería la que colocaríamos primero en la secuencia. El producto de fondo, entonces, configuraríamos con eso otra vez para definir cuáles son las alternativas y cuál sería la secuencia. Este sería entonces la aplicación del mismo método, pero para definir la segunda, que tendríamos estas sustancias, ¿sí? Estas son sus temperaturas, evaluaríamos cuál sería el valor del CES para las distintas alternativas y encontramos que esta sería la que tiene un coeficiente de facilidad de separación mayor, y entonces esta sería la segunda unidad. Y nos quedaría este fondo para llevarlo a una unidad donde habrían dos alternativas, separar E de F o F de G. Esa sería entonces lo que sigue para definir la tercera unidad. ¿Cuál sería la tercera unidad? Si tenemos la mezcla de FG, hacemos exactamente lo mismo y encontramos que esta alternativa, donde se separa F y G como compuestos clave, F como liviano y G como pesado, que tiene un mayor valor, nos daría la tercera unidad. Entonces con eso ya configuraríamos la secuencia, ¿cierto? Primera unidad, la segunda y la tercera. Mira que estas dos no las tenemos que calcular porque ya sabemos que como son mezclas binarias,
Ya sabemos que sale por el tope y que sale por el fondo, lo mismo es. Ese es el procedimiento de aplicación del sesgo como un método sistemático que usa una función de evaluación como criterio para determinar la secuencia. El método de secuencia de separación que llama método de la rata de vaporización marginal, ¿cierto? MB, es un método más riguroso, eh, mejor que el CES, y lo que hace básicamente es aproximar la rata de vapor marginal de una alternativa que nosotros planteemos dentro de todas las posibles combinaciones de alternativas de secuencia, ¿sí? Esa rata de vapor marginal como un indicador de los costos anualizados marginales, ¿cierto? Esa sería. Y este es un método riguroso, no tendría que calcular todas las alternativas posibles y hacer la evaluación para determinar cuál es la mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el método básicamente lo que hace es que aproxima este parámetro como como un PRONDEST, ¿sí? Como un PRONDEST. Lo que cuesta separar unos claves en la presencia de otros no claves, que es lo que hay allí. Y lo mismo que en el método CES, hay unas etapas que se tienen que aplicar, ¿cierto? De manera secuencial como aparecen allí, y observen cómo las dos primeras etapas son similares a las del método CES. Yo necesito ordenar las sustancias en orden decreciente de volatilidad, pero también tengo que especificar cuáles son las corrientes efluentes que yo quiero generar de mi sistema. Hasta aquí, el método MB comparte las mismas características del CES. Luego, yo tengo que especificar alternativas posibles de secuencias de separación con base en los productos deseados. O sea que con base en estos productos deseados, yo tengo que proponer todas las alternativas posibles. ¿Sí? Y una vez tenga todas esas alternativas posibles, todas las combinaciones posibles, y ahora vamos a ver que cuanto más número de corrientes producto tenga, se me hace mucho más grande el número de alternativas. Y una vez tenga eso, entonces definimos los sistemas bases, ¿sí? Sistemas base que están configurados, conformados por los compuestos claves A, B, C y CD. Mire que estos productos me están definiendo cómo configuraría los sistemas base, ¿cierto? ¿Sí? Como A es un producto que yo deseo, B es otro, pues habrá una unidad de separación en donde este tenga que ser el clave liviano y este el pesado. Y lo mismo, como este es una separación de este producto lo necesito separar en una unidad de destilación, este tendría que ser el clave liviano y este el pesado. Entonces, estos productos ya me definen los sistemas bases. Primero, AB, segundo, BC y el tercero, el CD. Mire que el E no interviene ahí, porque yo lo que necesito separar es CD y E. Este de se va a ir acompañando a ese clave pesado. Estos son los sistemas bases. A partir de estos sistemas bases, para cada uno de los sistemas bases yo tengo que definir las unidades de destilación complementarias para cada uno de ellos. ¿Sí? Sistemas complementarios. Entonces, como la mezcla que yo necesito separar es esta, ¿sí? Esta es la mezcla fraccional y este es el sistema base. ¿Cómo configuro yo los sistemas complementarios? Pues al sistema base le voy agregando uno de los compuestos no claves. Si A y B son los claves, entonces quiere decir que C, D y E serían compuestos no claves. Entonces el primero sería el resultado de agregarle a esto un primero no clave. El segundo, agregarle el segundo clave y el tercero, agregar el tercer compuesto no clave y así tendría configurado todos los sistemas complementarios para este sistema base. Y lo mismo, para este otro sistema base, entonces tendría que configurar para BC cuáles serían los sistemas complementarios. El primero lo construiría agregando A, o sea, AB y CD y así sucesivamente. Muy bien. Después de que tengamos justamente
los sistemas base y los sistemas complementarios, ¿qué es lo que vamos a calcular? Y aquí es donde vamos a necesitar el software, porque estos cálculos no los vamos a hacer manuales, sino justamente con la herramienta. Calcular para cada sistema base cuál es la presión de operación, el destilado, la relación de reflujo mínimo, la relación de operación y la rata de vapor en el tope de la torre para el sistema base, para cada uno de los sistemas base. Y calcular para cada unidad complementaria en cada sistema base, o sea, para cada uno de estos, la misma información, ¿sí? Pero además, la rata marginal de vapor, que sería la diferencia entre el vapor en esta unidad menos la rata de vapor que tiene el sistema base, y eso nos daría la rata de vaporización marginal. Una vez tengamos para todos esos sistemas, ¿sí? El MB, entonces ya podemos calcular para cada una de las alternativas posibles, ¿sí? Cuál sería el MB de toda la secuencia. Y de todas ellas vamos a elegir la secuencia que tenga menor valor de la rata marginal de vapor. Esa es la... Miren el caso de un sistema que necesite separar esas cuatro sustancias A, B, C y D. Miren las secuencias que yo tendría que generar. Estas son las alternativas posibles. Y para esas alternativas posibles yo tengo que cuantificar cuál es la rata marginal de vapor. Pero mire la ecuación que nos da información de cuántas son las alternativas posibles, ¿cierto? Dependiendo del número de corrientes productos que yo necesito. 2 se multiplica P menos 1. Todo eso factorial dividido P factorial sobre P, esta P es mayúscula también, P menos 1 factorial, el número de alternativas. Si yo tengo 6 sustancias, 7, esto se vuelve inmanejable. Dentro de todas las alternativas de secuencias posibles se diferencian dos. Una que se conoce secuencia directa y otra como la secuencia indirecta. ¿Cuál es la diferencia? La secuencia directa es la que aparece con una secuencia en donde los productos de cabeza son los productos más volátiles en cada una de las alternativas de alimentación. O sea, va separando el más volátil, lo que queda separando el más volátil, lo que queda separando el más volátil. Y así tendríamos la secuencia directa. Y la secuencia indirecta es al contrario. Separamos primero el menos volátil, separamos el menos volátil, el menos volátil. Entonces son dos. Ok. Entonces, así rápidamente le voy a mostrar porque voy a suspender ahí, pero para mostrarle cómo se obtendría un resultado. Después lo miraremos ya en detalle. Para ello necesitamos refrescar los conocimientos que tenemos de transferencia de masa sobre lo que son las relaciones de reflujo mínimo, cómo obtenemos justamente esos parámetros y cómo hacemos, definimos la presión de operación. Y aquí tendríamos un ejemplo que vimos allá, pero ya no aplicando el C, sino la rata de vaporización. Aquí aparecen entonces las distintas sistemas base con las correspondientes sistemas complementarios para resolver ese problema que resolvimos allá con el CES. Y ustedes pueden observar que para cada sistema base hay unos sistemas complementarios. Para cada uno de ellos se calculó la presión de operación, la rata de destilado, la relación de reflujo de operación como 1,2 veces la mínima, la rata de vapor. Y una vez tengamos la rata de vapor, vamos calculando la rata marginal de vapor. Para este sistema complementario, pues restamos, ¿sí? Este valor de este y nos daría la diferencia. Esta con sí mismo nos da 0. Entonces, estos serían como ratas marginales de vapor. De esta sería como la diferencia de vapor que manejarían estas torres con respecto a la torre que solamente separaría esos dos. Ese sería como el sentido físico de esa rata de marginal de vapor. ¿Y por qué la rata marginal de vapor es un estimado de los costos? Cuanto mayor es la rata de vapor que se maneja en una torre, mayor es el diámetro, ¿cierto? Mayor es el diámetro. Pero también mayor son los costos de energía. Necesitamos vaporizar más y condensar más. Entonces, mire que la rata de vaporización marginal son unos indicadores de los costos, ¿sí? De los de inversión y los costos de operación. Una vez generado toda esa información, ¿qué es lo que hacemos? Como ya sabemos cuál es la rata de marginal de vapor de cada una de las unidades, sumamos y para cada una de las alternativas
encontramos cómo la rata marginal de vapor menor la tiene esta secuencia C, es la menor valor, esa sería la más económica. Y la secuencia C sería esta, quiere decir que esta sería la alternativa que nosotros elegiríamos si aplicamos el método CES.